Bienvenidos a este nuevo video para el canal y les traigo el video que le ayudará a descubrir cada patrulla, la diferencia que tiene cada patrulla. Estas cositas que encuentras en cualquier lado del sistema solar. Lo puedes encontrar en Mundo Trono, Europa, Neptuno, Ciudad Ensoñada, Nexus y la Luna, y el Cosmódromo y el SME. Así que son lugares donde lo puedes encontrar y les voy a explicar cada uno cómo se hace y cómo lo pueden hacer un poquito más rápido y así para esa gente nueva que está entrando recién al juego, ¿ya? Así que procedamos con el video. Ya, empezamos. Una vez abren la carta estelar y van a poder lograr ver esto, ¿ya? Vamos a empezar por Mundo Trono. Mundo Trono, una vez que entremos a Mundo Trono vamos a ir acá, a Senegal. ¿Por qué? Porque tenemos al objetivo de conciencia, que es donde nos va a dar el contrato que nosotros requerimos para conseguirlos. Una vez caemos acá, en zona de aterrizaje en Senegal. Vamos a llegar acá y vamos a dirigirnos hacia donde está siempre con la persona encargada de cada mundo. Cada mundo tiene una persona encargada, ¿ya? En este caso es un espectro. Una vez que entramos en estos contratos nos puede salir la alternativa de este contrato que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, ahora no me salió el contrato que les dije de las patrullas, pero posiblemente cuando se reinicie te va a salir este contrato. Este tipo de contrato te puede salir. Fíjense, completa las actividades de patrulla en la luna. Este contrato te puede salir en la luna, ¿ya? Y te puede salir acá y en cualquier otro planeta. Solamente que hoy no salió este contrato diario acá en el Mundo Trono, pero salió en la luna, ¿ya? Así que pueden tomar como esta como la referencia. Aquí vemos que este contrato nos dio acá en el Mundo Trono y vamos a tener que completarlo. Me dice, completa las actividades de patrulla en la luna. Y me dice 3. Las patrullas son estas, ¿ya? Las que les voy a mostrar acá. Tenemos una a la derecha, otra al medio y otra a la izquierda. Vamos a empezar por la más fácil y por la que personalmente más me agrada y me gusta, que sería solamente este símbolo. Una vez que la iniciamos ya nos va a salir luz contra luz. ¿A qué se refiere esto? Podemos ver los detalles abriendo el espectro, ¿ya? Dice, derrota a combatientes de la colmena en Mundo Trono de Sabatún. Entonces, está refiriendo a todos los personajes del Mundo Trono, que sería todo el planeta. Y no se refiere a todo lo del planeta, se refiere a la colmena. La colmena solamente es el tipo de enemigo que podemos encontrar acá. Así que vamos a tener que ir a buscar colmena. ¿Dónde hay colmena? En estos sectores. Aquí hay colmena, en Ciénaga, acá y adelante hay colmena. Y si no, a canal fluorescente. Y en Miasma también hay colmena, ¿ya? Pero lo vamos a hacer aquí nomás. Yo lo voy a hacer aquí nomás, ¿ya? No hay colmena. Lo malo es que me apareció un chico acá y ¿qué onda? Creo que me va a quitar a los enemigos, pero bueno, es para demostración nomás. Y ahí va a ir subiendo, de a poco. Entre más matemos colmena, acólitos ya son colmena, vamos a poder completarlo. Hasta llegar a 100. Este también, otro más, y ahí sube. Lo pueden ver a la izquierda arriba, cómo sube el porcentaje. Mayormente son como 12 enemigos, 14. Muy pocas veces pasa de eso. Una vez que se completa, ya nos va a dar la recompensa, que sería Lumen y experiencia de nuestro clan personal, ¿ya? Así que eso sería, una vez que completan eso, y nos va a dar rango del Mundo Trono, que ahí lo pueden ver, son 40 por cada patrulla. Así podemos ir haciendo las demás hasta completar las 3 patrullas. Ahora les voy a explicar otra patrulla que hay. Ya, ahora vine hacia la Tierra, ¿ya? En destinos y en CME. Ya, entramos acá y venimos acá en Trollandia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos al encargado de esta ciudad, que sería él. Vamos a ir para donde está él, que es en esta iglesia del medio, ¿ya? Una vez que entran, tienen que dirigirse hacia arriba, por esta escalera. Saltan allá, aquí, entran y tendrán estos contratos. Como les digo, no siempre son los mismos, hay diferentes. Y también les puede tocar el de la patrulla, como este, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso. Vamos a hacer como una patrulla, porque hay muchas patrullas diferentes. Vamos a hacer esta patrulla de este símbolo, ¿ya? Vamos a iniciarla. Y es combate urbano. Se refiere a que tenemos que solamente ponernos en una zona hasta que esa zona sea analizada. Ahora, si quieren ver más específico, solamente abren el espectro y dice que es una zona de los caídos. Conoce esta parte de las afueras mejor que la humanidad, así que cambie. Entonces nos acercamos a la zona. ¿Cómo sé si es arriba o abajo? Pues ahí lo vas probando. Pero si hubiera sido abajo, el puntito hubiera sido
al medio un poquito más plomo. Y así hubiera yo sabido que era abajo, ¿ya? Ahora, se completó y nos da experiencia de clan también, lumen y nada más que eso. Ya que aquí no hay rango de la ciudad. Vamos por otro. Ahora venimos a otro lugar para hacer unas patrullas, porque cada planeta tiene una patrulla diferente y también mecánica diferente. ¿Ya? Por eso es que paso por mapa, enseñando una por una de las más exóticas, se podría decir. Me refiero a que con exóticas, me refiero a que son muy poco común entre ellas de los planetas. Ahora, una vez que entren aquí, que es el mundo de Europa, vas a destinos, entras acá. Y de nuevo, nos tenemos que acercar al encargado del planeta para poder ir a recoger los contratos. Así que bajamos acá y vamos a dirigirnos hacia esa puerta. Una vez que entren a esta puerta van a encontrar a Varric, entran y tienen que recoger sus contratos. Contrato semanal, dice acá. Europa completa sectores perdidos, eventos públicos y patrullas. Entonces puedes hacer todo eso a la misma vez. Haz una patrulla mientras haces evento público, que yo también te digo que es muy buena estrategia. Así que vamos a obtener esto y vamos a ver cómo procede. También recuerden que estos objetivos que tienen que tener acá en contrato es bueno, porque aquí se puede ir subiendo estas cositas, ¿ya? Van ganando puntitos por estas cosas. Sé que ya sus armaduras quedan muy obsoletas, pero si solamente tienes este DLC de Europa, te recomiendo que hagas esto y avances un poco y te pongas un objetivo en el juego, porque es más entretenido el juego de Destiny 2 cuando tienes un objetivo. Y ahora que me doy cuenta, soy más bajo, es más alto. Chao. Ya, bueno, sigamos. Vamos a acercarnos a una patrulla. ¿Y ahora dónde están las patrullas? Porque aquí cerca no están. Están para estos lugares. Abismo, Cresta o tenemos también acá de Ruinas Eventiles. Así que no vamos a ir directamente a Ruinas Eventiles. Recuerden que cuando está este cristal es porque el Stasis se genera un poco más rápido aquí, en esta zona ya. Pero en este momento no estoy explicando nada de ello, así que vamos a ir directamente a la patrulla. Ya. Una vez que lleguen acá a buscar una patrulla, van a encontrar una patrulla así. Esta sí se comparte con otros planetas, así que también la pueden encontrar en otros planetas, ¿ya? Nomás que yo estoy pasando por planeta para enseñarles las diferentes... ¿Oye, un chino o japonés? No sé, pero pongan en los comentarios si es japonés o chino. Ya. Y analicemos esta patrulla. Una vez que entramos, nos va a decir el objetivo. Y es conocer el poder. Ya, ¿a qué se refiere con esto? Que tenemos que ayudar a desconocida a recopilar información sobre Europa. Es lo mismo que vimos en delante, atrás, pero de diferente forma. Porque tenemos que poner el espectro ahora. No tenemos que pararnos y escanear. Tenemos que poner el espectro. Por ejemplo, nos acercamos y escaneamos el entorno. Bueno, no salió el espectro, no sé por qué. Pero debería que salir el espectro así y escanear hacia los lados. Pero no sé, creo que Espectro estaba cansado y no quiso hacer la pega. Y como siempre nos da experiencia de clan, nos da lumen y así, ¿ya? Ahora vemos el contrato que teníamos en aventuras y vemos que el progreso por una patrulla es de 13%. Así que eso, amigos. Ahora vamos al otro. Ahora estamos en Neumuna y vamos a enseñarle cómo llegar a Neumuna. En destinos y van a Neptuno, ¿ya? Y presionan directamente acá en esta zona de aterrizaje y van a ver que tenemos a Nimbus. Y Nimbus nos va a dar el contrato que deseamos. Por lo que veo, Nimbus no trae ni mierda. O sea, sí lo trae, pero no lo trajo ahora. Esto lo estoy haciendo antes que el reseteo, así que tal vez lo cambie después. Ya que es diario y lo cambian diariamente, el objetivo. Bueno, pero aquí vemos que tenemos que buscar patrullas. En este caso, aquí cerca no están las patrullas. Tenemos que dirigirnos hacia estos continentes, que sería Parque o el Vehículo. En este caso voy a hacer el viaje rápido a Bahía, que también acá hay, y no vamos a hacer este más rápido. Una vez que vengan a buscar una patrulla, les va a salir así, de ese simbolito. Y eso es porque tenemos que conseguir tener a los enemigos eliminados. Una vez que eliminamos al enemigo, nos va a salir un cristal tirado en el suelo. Ese fragmento tenemos que recuperar 20. Tenemos que obtener 20. Recolectar suministro de combatientes para Neumuna. No nos dijo enemigos específicos, por ejemplo caídos o bet, pero a veces sí lo hace, así que tengan muy atento ahí. Recogen y listo. Esto lo pueden hacer mientras hacen un evento público. Una vez que lo completan, estaría listo. Ahí quedó, completado. Como siempre nos dan clan de experiencia. Y acá sí nos dan rango de Neumuna. Acá en Neumuna hay uno que es especial, que solamente Neumuna tiene y que te dan una arma sí o sí. Es uno de estos que son exóticos con un simbolito amarillo. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro porque son complicados de encontrar. Ya, una vez que completas 4 contratos en la misma zona, ya te aparece este. Este es el exótico que les decía. Este le sale como amarillito, ¿cierto? Este es el exótico que les decía. Pero tienes que completar en el lugar donde está
la etapa de sobrecarga, este lugar te es más posible y probabilidades que te salga más rápido, ¿ya? Este es una patrulla especial. La iniciamos y nos va a decir un objetivo diferente a cualquier otro. Dice, reflejo del blanco. Tenemos que, con daño de precisión tenemos que matar a cualquiera. Con daño de precisión tenemos que darle en la cabeza o en su punto crítico a los vets. En este caso yo recomiendo que se pongan un arma de precisión. En este caso sería un arco, termina de deseo, cualquiera, o un fusil de explorador, con lo que tenga más precisión. En mi caso yo prefiero el arco de termina de deseo 1 porque hace mucho daño. Y tienes que buscar un enemigo que tenga daño de precisión, que podría ser un cabal. Como ven, una vez que le doy dando en el precisión, ya va subiendo el porcentaje. Obviamente tienen que darlo en su daño de precisión y matarlo, obviamente. Y no sube tan rápido, así que no crean que por 2 bajas, 4 bajas ya crean que va a subir. No, sube como en 2, 3 creo, si no me equivoco. Y así pueden ir con cualquier enemigo de New Muna. Puro daño de precisión. Completado. Una vez completado te puede dar, sí o sí te va a dar equipamiento. En este caso me dio una bota, pero te puede dar una arma de Neumuna, ¿ya? Pero sí o sí te va a garantizar que es equipamiento, por si acaso. Así que después de ese equipamiento ya estaría completado todo ese patrulla. Estaría completada esa patrulla. Así que estarían listos con esa patrulla, que sería la única que es especialmente de Neumuna. Es una nueva de Neumuna y es la única que está en Neumuna. Pasemos a la luna y en la luna les voy a enseñar otra patrulla. Tienen que aparecer en la luna, se van para acá, en mapa, y vienen a donde está santuario. ¿Por qué? Porque tenemos que venir a hablar con Eris. Eris porque Eris nos va a pasar los contratos. Una vez que agarramos el contrato de las patrullas, que cual les decía este es patrulla lunar, tenemos que ir a completarlo. ¿Y dónde se completa esto? En los sectores de Ancla de Luz, Línea de Arquero o Bahía del Dolor, que también hay patrulla. Y el Boca del Infierno también, si no me equivoco. Una vez llegamos acá, vamos a encontrar esto. Esa es la temática. Me gusta que cada planeta tenga su temática de las patrullas. No solamente sea ese chip levantado y ya. Me gusta ese detalle. Por eso es un gran juego esta mierda. Bueno, una vez que entran, van a encontrar esta patrulla. Y esta patrulla que nos va a decir que tenemos que cazar a un personaje en específico. En este caso tiene hasta nombre el personaje. Lambic. También trae historia, para los que les gusta el lore. Pero en este caso nosotros somos solamente jugadores de PvE y recién entrando al juego. Así que vamos a ir a cazar solamente a este personaje y se va a completar la patrulla. Una vez que entramos aquí, ya encontramos al enemigo. Y murió. Una vez muerto, ya se nos va a cargar las cositas, que sería la XP del clan, el lumen y así. Y eso es todo. Queridos amigos, yo sería todo ya con las patrullas. Las patrullas después ya se repiten en otros planetas, en Cosmódromo, como en Nexus, como en los otros, como son planetas básicos que son totalmente copiados y pegados de Destiny 1. Tienen básicamente todo igual las patrullas. Solamente lo de las expansiones han sido diferentes, ¿ya? Y han traído cosas dinámicas. Así que eso, chicos. Espero que no se me haya quedado ninguna patrulla. Y guardianes, dale nomás. Denle, prosigan con su camino. Igual es entretenido el juego, así que denle con todo. Gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta el final, suscríbase, que diga. Y nada, apoyas demasiado así al canal. Y agradezco ese querido apoyo. Vamos a seguir subiendo contenido mucho más. Dejen en los comentarios qué contenido les falta o qué les falta siendo nuevo, porque me gustaría saber qué requieren o qué necesitan para seguir progresando en el juego, ¿ya? Así que eso, síganme en el canal de Twitch también, que estoy haciendo directos, para por si quieren apoyo o simplemente conversar o lesear un rato o tener una comunidad agradable, que esa es la idea mía, tener una comunidad increíble. Nada, ahí los espero. Gracias por el video, nos vemos.